Vamos a llevar una palabra con la ayuda del Espíritu Santo que hemos llamado vínculos. Vínculos. El ser humano fue diseñado por Dios para establecer lazos, para establecer vínculos. Precisamente por esa cualidad que Dios le colocó al hombre, es que se establecen familias, se establecen parejas, se establecen sociedades, pueblos, naciones. Precisamente por la facultad que Dios nos dio de establecer vínculos. ¿Cuál es tu vínculo? ¿Qué es lo que nos está motivando a asociarnos o a juntarnos? Vayamos a Lucas, capítulo 5, versículo 14. Lucas, capítulo 5, versículo 14. Jesús sana a un leproso. Dice que sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Vayamos a Levítico, capítulo 14, versículo 1. ¿Por qué Jesús lo manda al sacerdote? ¿Y qué tiene que ver todo esto con establecer vínculos? Levítico 14, versículo 1 al 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Todo esto que está allí no es una casualidad. La avecilla viva y la avecilla muerta representan los 2 aspectos de la salvación. Si usted mira allí en Romanos 4:25, menciona textualmente transgresiones y resucitado por la justificación. Si quiere, vaya conmigo un momentico para que sepamos de qué estamos hablando. Romanos 4:25 dice, está hablando de Jesucristo, dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La avecilla muerta representa a Cristo en el sepulcro, y la avecilla viva que es soltada representa
a Jesucristo resucitado para ser justificado por esa resurrección de Él. Pero ¿qué tenía que ver esto la lepra? La lepra es tipo del pecado. ¿Por qué Jesús le dice al leproso sanado: no le digas a nadie, sino ve al sacerdote? Ahora hay que mirar algo. El sacerdote tenía la potestad, cuando alguien era declarado leproso, el sacerdote les venía y le decía: inmundo, fuera. Y el sacerdote expulsaba al leproso de la ciudad, del pueblo donde estaba viviendo el leproso, y el leproso perdía la potestad de convivir con su familia, de convivir con sus hijos, perdía reconocimiento social, perdía la potestad de tener bienes. El leproso era excluido de la sociedad, no tenía amigos, todo lo había perdido al ser declarado leproso por el sacerdote. Pues al mismo sacerdote, como en ese momento no había tratamiento médico para la lepra, solamente un milagro. Y acordémonos que estamos hablando del sacerdocio levítico, del cual el mismo Pablo habla diciendo que era el ministerio de muerte. El sacerdote declaraba al leproso muerto en vida, pero Cristo nos declara resucitados en Él. Por eso Jesús le manda a decir al sacerdote, que representa al sistema religioso decadente del momento: mírenme, declárame limpio ahora. Porque así como lo declaró muerto en vida, así el sacerdote ahora tenía la obligación de hacer un rito que tipificaba que esa persona había muerto, pero ahora era resucitado. O sea, todo esto que estaba ya en Levítico, mire hasta dónde nos lleva. Tipo de Cristo. Ahora bien, cuando un leproso venía caminando, tenía que venir gritando: soy inmundo, para que las personas tomaran distancia. Las personas tenían que estar a 100 o 200 codos de un leproso. Nadie podía acercarse al leproso. Imagínense ustedes una persona que no tenía tratamiento médico, con sus carnes podridas. El leproso perdía sus dedos, su nariz, se le caía, perdía las extremidades. No sé si han tenido la oportunidad de conocer a alguien con lepra. Soledad, abandono, hediondo en vida, podrido en vida. Pero miren que encima de todo hay otra tipología de Cristo allí, porque el leproso tenían que envolverlo en un sudario, en unas telas suaves, porque si le ponían una tela rústica, la misma tela gruesa, le arrancaba la piel. Parecían unas momias vivientes los leprosos. Y a mí me llama la atención, hermana Judith, en qué envolvieron a Jesús cuando murió. En un sudario, en una gasa con la que embalsamaban a los muertos. La gasa contenía la pudrición de la lepra, y Jesús se hizo lepra para poder sanar a los leprosos. Este leproso le dice a Jesús: si quieres puedes sanarme. Jesús le dijo: sí quiero. Sí, que su función fue esa. El propósito de Jesús fue venir a darle vida a lo que estaba muerto precisamente. Ahora miremos otro pasaje que habla de lepra. Vayamos a Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Lucas 17, versículo 11 al 19. Mi Biblia dice: curación de 10 leprosos.
Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Recuerdan que algún día estuvimos predicando de la guerra religiosa que había entre los judíos y los samaritanos. Hay que tener en cuenta ese detalle por lo que viene. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Por supuesto, no podían acercarse a la multitud, y alzaron la voz diciendo, eso quiere decir que gritaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies y dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Yo no voy a hablar del samaritano. Yo quiero hablar de los 9 leprosos. El Señor me inquietó de hablar de los 9 leprosos. Porque gloria a Dios por ese samaritano. Mire que la diferencia religiosa, racial que manejaban ellos no fue obstáculo para que Jesús se manifestara en él. Pero hay un detalle que vale la pena mirar en el versículo 16. Dice: se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Aquel que supuestamente tenía el argumento para detestar a un judío, viene a los pies de un judío y se postra dándole la gloria a Dios por lo que recibió. Mientras que aquellos 9 judíos de nacionalidad judía, conocedores de la Torá, de la ley mosaica, recibieron un milagro, pero no fueron capaces de glorificar a Dios por ello. Porque es que los sistemas religiosos, lo primero que hacen con las personas es borrarle la perspectiva de que todo lo que viven en sus vidas es gracias a la misericordia de Dios. Miren, estamos hablando de vínculos. ¿Cuál fue el vínculo que unió a 9 judíos más un leproso? Porque los judíos y los samaritanos no se gustaban. Acuérdese del pasaje de la mujer samaritana. Cuando Jesús le pidió agua, ¿qué le dijo? ¿Cómo tú judío, a mí me vienes a pedir agua? No se gustaban. Pero habían 9 judíos y un samaritano. ¿Cuál fue el vínculo que los unió? La lepra. Mire que la lepra se convirtió en un lazo que les hizo que cayeran las barreras que los dividían. Pero acá hay algo que vale mirar. ¿Qué representa la lepra? Porque este es un pasaje que es una tipología. Desde Levítico, que estábamos hablando de las avecillas, y llegar a este pasaje de San Lucas 17 es un simbolismo, es una poesía, es una metáfora tremenda espiritualmente hablando. ¿Qué representa la lepra? La lepra representa al pecado. El vínculo que unió a 9 judíos con un samaritano fue la lepra. Una maldición, porque el leproso estaba maldito, condenado a muerte. Y notemos un detalle en este tiempo. Hay sectores sociales donde nos cuidamos de llegar, donde nos da miedo acercarnos, ¿cierto, hermano? ¿Por qué? Porque son sectores donde la delincuencia es la que gobierna. Dalis, Andrea, ustedes han presenciado esto. Los homosexuales y las lesbianas establecen vínculos cerrados, estrechos.
se asocian entre ellos, buscan nexos comunes que los hacen sentirse fuertes. ¿Lo han visto o no lo han visto? Crean vínculos, ¿cierto? Hay sectores conocidos y reconocidos por el ejercicio de la prostitución que les denominan zona rosa, ¿cierto? Y noten que la prostitución es el vínculo que establece esos grupos allí. Todo esto que hemos enumerado son ejemplos de cómo el contexto espiritual de la lepra busca crear grupos para hacerse fuertes y hacerse notorios. Los 9 leprosos representan esa tendencia de la humanidad caída, de seguir viviendo en medio de la lepra a pesar de saber que no están bien. Yo fui leproso. Tengo que hablar de mi lepra. Porque mientras estuve en la droga, la lepra mía era la drogadicción y el alcoholismo. Y me asocié con otros leprosos porque me hacía sentirme cómodo. A mí me predicó un leproso como yo. Porque el día que Juan Barros, usado por el Espíritu Santo, me habló de Cristo y llamó a mi esposa para que nos sentáramos a escuchar una palabra de parte de Dios, era un leproso que había sido redimido, usado por Dios para hablarle a otro leproso. Se estaba estableciendo un vínculo diferente. Los leprosos se juntaban para maquillar su problema. Los homosexuales se juntan con homosexuales y con lesbianas porque entre ellos maquillan su condición y retroalimentan su conciencia y su alma de un pecado que es contra Dios, pero que para ellos es cómodo porque se identifican el uno con el otro. Y no estoy hablando una mentira, porque de prueba está que el movimiento LGBTI es producto de una lepra que se ha ido asociando, influenciada por Satanás, para crear grupos cada vez más grandes que van contrario a la dirección que el Espíritu Santo quisiera llevar a las naciones. El movimiento LGBTI ya lo hemos aclarado, lo hemos mostrado con la palabra. Está preparando el tapete a través del cual va a caminar el anticristo, porque ya lo demostramos cuando predicamos acerca del anticristo. El anticristo va a ser homosexual y va a necesitar establecer un vínculo con personas que se identifiquen con él para que le sigan y lo levanten. ¿O acaso es una mentira que nuestros grandes próceres políticos y dirigentes políticos son drogadictos, lesbianas y homosexuales? Eso no es mentira. Por eso Dios está llamando a que Colombia se rinda a los pies de Cristo. Porque empezando por nuestro presidente, tenemos claro que es un leproso que necesita conocer de Cristo. La lepra es tipo del pecado. Y mientras estuve en mi lepra, busqué gente igual de leprosa que yo, para notarnos que estábamos bien allí como estábamos. Por eso los 9 leprosos judíos se asociaron con un leproso samaritano, porque para la condición en que ellos estaban, no importaba el problema religioso ni social que tenían. Y cuando yo estuve en mi lepra, conocí gente de estratos muy altos y gente que estaba en lo más profundo de la degradación. Pero como teníamos un nexo común llamado droga, todos éramos hermanos en ese momento, todo era el mismo grupo compacto, porque establecimos a la lepra como un vínculo.
Este pasaje de Lucas 17 es una evidencia clara de que siempre habrá un remanente. Nosotros no podemos estar asumiendo que el grupo en el que yo me congrego, que la denominación en la que yo me congrego, que los santos que nos reunimos en mi casa, somos los únicos que vamos para el reino de Dios. Que somos los testigos de Jehová. No. 9 leprosos, judíos, 1 samaritano, y aquel del que no se esperaba nada fue el que se devolvió a darle la gloria a Dios. Porque siempre habrá un remanente que permanezca fiel, que reconozca que solo en Cristo hay salvación. 9 leprosos. Les digo una cosa: a pesar de que fueron limpios, en su carne siguieron siendo leprosos. ¿Por qué? Porque su estilo de vida no cambió. Y voy a hablar espiritualmente acerca de la iglesia de Cristo. Todos venimos a Cristo leprosos. Amén. Todos venimos a Cristo con una lepra que sanar. Pero no podemos seguir en el cuerpo de Cristo pensando, actuando y caminando como leprosos. Porque nuestro vínculo fue cambiado. Si es que realmente nuestra vida se rindió a los pies de Cristo. Pastores, que Satanás anda sacando a los hijos de Dios de las iglesias. Yo tengo una opinión personal. Si un cristiano se bautizó, ministró, sirvió y se va al mundo, entonces nunca sacó la lepra de su corazón. Porque a mí el diablo no me saca de donde yo sé que me conviene estar. Si mi conciencia fue cambiada, si mi mente fue cambiada, y la Biblia lo dice, Romanos 12:2, renova tu entendimiento. Si mi entendimiento fue cambiado, ya no estoy motivado por las motivaciones que me asociaban antes. Ahora mi motivación se llama Espíritu Santo. Mi motivación se llama una nueva vida en Cristo. Mi motivación se llama la restitución que solo Cristo puede traer a aquel que se postra entre él. A mí el diablo no me va a sacar de la iglesia. Ayer compartíamos, Oscar, acerca del testimonio de Elías. Y cómo cuando esta mujer, por supuesto una médico que no tiene temor de Dios, que para ella entre más cesáreas o abortos haga, más dinero le va a entrar, me dijo: firme aquí para que vamos a desembarazar a su esposa. Y yo mientras tanto había permanecido callado con todo el proceso que teníamos con mi esposa. Teníamos 2 meses en el proceso cuando íbamos por los 5 meses de embarazo. Y yo recuerdo que ese día sí no hablé, no me quedé callado, sino le dije: ¿sabes qué? Tú no eres Dios. Dios dijo que mi hijo va a nacer y yo te firmo, pero me llevo a mi esposa de aquí. Eso es lo que te voy a firmar. Y saqué a mi esposa, ya que está Elías. El 15 de noviembre cumple 6 años de nacido. Y no se necesita ser un Superman espiritual para hacer esto. Se necesita simplemente haber dejado la lepra atrás. Porque cuando yo dejo la lepra, soy limpiado. Porque un día vine a Jesús y le dije: ¿quieres limpiarme? Y Jesús me dijo: sí quiero. Pero en la iglesia de Cristo hay una cantidad de leprosos que se ven limpios por fuera, pero llenos de pudrición por dentro. Sobre esos Satanás tiene autoridad. De eso fue que Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Porque están bien vestidos por fuera, porque se quitaron el sudario, porque ya no tienen las llagas externas, pero sus corazones codician droga, codician fornicación, codician hurto, codician mentira, porque siguen siendo leprosos. 10 leprosos recibieron sanidad. Solo uno se devolvió
a decirle a Jesús: la gloria es para Dios que me sanó. La iglesia de Cristo necesita ser sacudida. Pastores que me escuchan necesitan ser sacudidos. Ministros, jovencitas, jóvenes que cantan en la alabanza necesitan ser sacudidos. Evangelistas, falsos, mentirosos necesitan ser sacudidos. Porque están ministrando en el altar llenos de lepra. Porque Dios no llama a que tú seas el santo más santo del mundo, que te merezcas alas en la tierra. Dios te llama simplemente a que reconozca tu condición delante de Él. El leproso de Lucas 5 dice que se postró rostro en tierra, se humilló. El samaritano se postró a los pies de Jesús. Pero hoy hay muchos que se creen que son cristianos y no se han postrado a los pies de Jesús porque no han reconocido su lepra. Que yo, ¿cómo estoy? Estoy bien. ¿Quién te ha dicho que yo estoy mal? ¿Cómo está usted? Bien, 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 bien. Yo no creo en ese triple bien. Porque entre más bien dicen que están, peor es el testimonio que dan en el mundo. Porque muchas personas no vienen a Cristo por la lepra que ven en los que se dicen que son cristianos. No, yo soy de Cristo, pero como el que se me atraviese lo levanto a trompar. Porque yo no me voy a dejar montar de nadie. Eso es un leproso disfrazado de cristiano. Como pastores, nos duele cuando una oveja sale del redil. A mí el alma se me parte cuando una oveja sale del redil. Y le he preguntado a Dios cómo hacer para que no me duela. Y el Espíritu Santo me dijo: es que no te va a dejar de doler. El día que no te duela, suelta el ministerio. Y es que es doloroso. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que una oveja abandona el redil, está dándole a entender al ministro, al Espíritu Santo y al mundo que todavía sigue con lepra. Porque ¿quién te ha dicho a ti que apartarte de tus hermanos y apartarte del ministerio y apartarte de Cristo te va a servir para algo? A menos que hayas venido a la iglesia creyendo que viniendo a la iglesia te iba a funcionar como si fueras donde el brujo, que te hace el rezo para que te traiga al hombre de rodillas humillado en 6 horas. Cristo no funciona así. Con Cristo las cosas son en orden. Y lo primero que tenemos que hacer es soltar la lepra. Los 9 leprosos siguieron leprosos. Esa es una verdad. En esta condición es en la cual no podemos permanecer como iglesia de Cristo. Si Cristo nos sanó la lepra, mostrémosle al mundo nuestra sanidad. Ya no tenemos que ir donde un sacerdote. Ya no tienes que irle a callar la boca a nadie. Tú no tienes que callarle la boca a nadie. Ahora se van a dar cuenta quién soy yo. Desde que vine a Cristo, prepárese. Eso no funciona así. Todo el que me hizo me la va a pagar ahora porque Dios pelea por mí. Esto no funciona así. Al contrario, cuando uno sabe que fue sanado de una lepra, uno se vuelve humilde, no arrogante, no altivo, no prepotente, no contencioso. Porque cuando yo reconozco que fui leproso, reconozco cuál fue mi condición. Los leprosos estaban excluidos de la sociedad, vivían en los sepulcros, tenían que vivir con los muertos, era el único lugar donde ellos se podían acomodar. El vínculo del leproso con el leproso era la muerte, porque ellos estaban condenados a muerte. Pero ¿cuál es tu vínculo aquí ahora? Mire, la iglesia de Cristo no puede seguir buscando a Cristo como estos 9 leprosos lo buscaron.
buscando al milagrero, como si Jesús tuviera la obligación de hacernos o darnos cosas. Jesús no tiene obligación contigo ni conmigo. No tiene ninguna obligación. Por su amor y su gran misericordia, hoy estamos aquí. Hoy nos estás escuchando, porque a Él le plació lanzar la palabra y decir, sé sano. Pero Él no tiene obligación con nadie. Y mientras no rindas tu lepra, aunque te vea bonita en el espejo, seguirás podrida por dentro. Y mientras no rindas tu lepra, aunque te veas fortachón en el espejo, seguirás podrido por dentro. La iglesia de Cristo tiene que darle un giro a lo que ha venido haciendo hasta este tiempo. ¿No pasó acaso lo mismo con la multitud que fue alimentada por Jesús en San Juan 6, versículo 1 al 12? ¿Se acuerdan que Jesús está predicando y llega una multitud y llega Andrés y dice, Señor, esta gente tiene hambre, mira la hora que es? Jesús le dice, aliméntenlo, ¿pero con qué? ¿Se acuerdan el milagro de la multiplicación? ¿Se acuerdan que en algún momento hicimos una proyección aritmética y fueron más de 25,000 personas las que fueron alimentadas allí? Pues al respecto, mire lo que dijo Jesús en San Juan capítulo 6 versículo 26. Por eso le digo que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Juan 6, 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comiste el pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a ese señaló Dios el Padre. Jesús estaba hablando de la multitud aquella que había sido alimentada y ahora querían venir a la otra orilla a seguir comiendo pan gratis y pescado gratis. Nosotros no venimos a la iglesia de Cristo simplemente para que Jesús me resuelva mi problema. Venimos a la iglesia de Cristo porque separado de Cristo nada podemos hacer. Simplemente el mundo se ha introducido dentro de la iglesia, haciéndole creer a hombres y mujeres que si usted entra a estas 4 paredes, su vida va a cambiar, sus deudas se acaban, tu esposa viene enseguida, el novio que espera llega corriendo y se te tira a los pies, el que te despreció viene corriendo a buscarte. Esto no funciona así. Si esto fuera así, perdería sentido el padecimiento del cristiano. Y dice la Biblia en 1 de Pedro 4:12, no te extrañes del fuego de prueba como si que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese, sino gozaos por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Dice, para que también en la revelación de su gloria te goces con gran alegría. Mire, tenemos que aceptar una verdad. Pongamos los pies en la tierra hoy. Al diablo le conviene que usted siga siendo leproso, aunque se vea bonito por fuera. Al diablo le conviene que usted siga afanada y afanado, porque eso es lepra. Porque eso lo va a llevar a crear vínculos con personas que estén igual que usted y a la postre terminarán sacándolo del pequeño vínculo que hizo con Cristo y su iglesia. Así funciona esto. Por eso le digo, nos duele cuando una oveja sale del redil. Porque entendemos claramente que la palabra pasó de un oído a otro oído, no hizo efecto en su cabeza. Porque nos hace entender que vino a sentarse a esperar que Jesús, en su obligación de hacerle un milagro, y como no se lo hizo, me voy. Pero ¿sabe a dónde se va? A
a juntarse con otros leprosos. Por eso dije, siempre se predica del leproso que se devolvió. Yo quería predicar de los 9 leprosos. Porque es que hay que despertar a la conciencia de cada uno de nosotros y de cada uno de los que nos escuchan a través de WhatsApp y de YouTube, de que nuestra vida tiene que cambiar. Jesús no tiene obligaciones contigo ni conmigo. Por su gracia y por su misericordia vienen a tu vida y a mi vida moveres de Dios. Se abren puertas que no esperabas. Llegan a tu vida personas que no esperaban. Y eso es propiciado por la gracia de Dios. Pero no es que Dios tenga obligación contigo. Tú tienes obligaciones con Dios. Así como Jesús, siendo hijo, se sujeta al Padre, así tú como hermano de Jesús te tienes que sujetar a Jesús. Y a través de Jesús sujetarte al Dios que todo lo puede. Pero el que no se sujeta al pastor que ve, no se va a sujetar a Dios que no ve. Sencillo. Lepra. No recuerdo si es el bacilo de Koch o el bacilo de Khan el que produce la lepra. Es uno de esos. Pero no me importa el nombre científico. Me importa que en lo espiritual hay un virus que ha contaminado a muchos cristianos. Las comillas son mías para los que no me ven. Que los tiene en estos momentos buscando establecer vínculos, pero no con sus hermanos en la fe. Por eso no aceptan que el hermano les salude, por eso no le contestan en la bendición al hermano, por eso con el hermano de lejos, porque su corazón simplemente está contemplando seguirse juntando con otros leprosos. Pastor, ¿qué podemos hacer? Nada. Ni usted ni yo podemos hacer nada. Porque el único que tiene la potestad de cambiar vidas es Dios. El único que tiene la potestad de cambiar corazones es Dios. Usted no va a cambiar a nadie. Así que bájese de la nube de que no, yo cristiana me voy a cuadrar con ese muchacho, lo acaban de entrar a la empresa, qué lindo, hermoso. Él es mundanito, se le ve la cara como buena gente. Yo lo convierto, sigue creyendo. Él te convierte a él. Porque la lepra crea un vínculo. La lepra crea un vínculo que atrae a más leprosos. Mire, tenemos que cambiar el vínculo que nos motiva a juntarnos. Tenemos que cambiar el vínculo que nos llama a asociarnos. Tenemos que cambiar ese vínculo porque es que el vínculo fue cambiado. Ya el vínculo no es la lepra. Ya tú no puedes mirarte en el espejo y ver, ahí está el drogadicto. No, ya tú tienes que ver allí en el espejo a la nueva criatura. El mundo tiene que ver la nueva criatura. Tu familia tiene que ver la nueva criatura. Porque hay un vínculo nuevo ahora entregado sobre tu vida. Vayamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Colosenses 3, 14. Vamos a leerlo desde el versículo 12. Dice: vístanse pues como escogidos de Dios. No está hablando de ropa. Hay que hacer la claridad. No está hablando de ropa. Mire la vestidura que está hablando. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esa es la vestidura que está diciendo la palabra. Soportándose unos a otros, perdonándose unos
si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hazlo tú. Así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, mira el vestido que te manda a ponerte Cristo. Vístete de amor, que es el vínculo perfecto. Pastor, pero es una palabra fuerte la que está predicando. Sí, pero es por amor a la iglesia, es por amor a las almas, es por amor al pecador. Porque es que al pecador no podemos decirle que la condición de lepra en que está, que siga viviendo en ella. El día que Juan Barro Florián me predicó y me hizo entender que yo era un leproso, ese día yo tenía que tomar una decisión. O sigo en la lepra de la droga, o vengo a que Cristo me limpie de la lepra. Y alguien tiene que decir, quiero ser limpio. Alguien tiene que levantar su voz al cielo y decirle al Señor, no quiero seguir siendo igual. Alguien tiene que hacerlo. Porque en el cuerpo de Cristo, la lepra no puede ser un vínculo. La lepra es la excusa que Dios utiliza para que tú entres de esa reja para adentro. Pero cuando tú entras aquí y abres tu corazón a Cristo, la lepra tiene que quedarse allá afuera. Por eso hemos dicho muchas veces, bienvenidos las lesbianas, bienvenidos los homosexuales, bienvenidos los sicarios, bienvenidos las prostitutas. Pero cuando una vez abran su corazón a Cristo, la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo se quedan allá afuera. Porque de eso se trata, ser iglesia de Cristo. Venir a un lugar donde el agua limpia. Venir a un lugar, como dijo Jesús, donde corren ríos de agua viva. No solo la lepra de tu cuerpo es sanada, tiene que ser sanada también la lepra del alma. Mire, hay personas que no están aquí hoy porque es que el compinche que el diablo le mandó, en Cristo no levantamos compinches. En Cristo somos hermanos en la fe, con un nexo más poderoso que la sangre humana. Porque Andrea es mi hija porque tiene la sangre mía en sus venas, y Carlos Daniel su hermano porque llevan la misma sangre. Pues yo le digo que ahora el vínculo que nosotros tenemos es más grande porque se llama la sangre de Cristo. Y ese vínculo pesa. Ese vínculo es mucho más grande que cualquier otra cosa. Por eso ese vínculo no podemos pisotearlo, porque la Biblia es clara. Hay de aquellos que pisoteen la sangre de Cristo. Son leprosos. Entraron a la iglesia, salieron de la iglesia cargando su lepra. Cada uno viene a Cristo con una lepra diferente. Ninguno puede decir, es que yo no necesito de Cristo. El uno tiene temperamento malo, el otro droga, el otro alcohol, el otro las mujeres, el otro le gustan los hombres, la otra le gustan las mujeres. Todo esto, toda esta parafernalia que es un caos en el mundo, es ordenado por el poder de Dios cuando vienes al cuerpo de Cristo. Y es la manera en la cual tu lepra es limpiada. Al diablo le fascina recordarte cuál era tu lepra. Al diablo le gusta recordarte cuál era tu lepra. Y a mí me gusta recordarle al diablo que ella no me puede enfermar. Porque hay personas que te van a recordar quién eras tú. Recuérdales quién eres hoy. Hay personas que el diablo las va a usar para recordarte que tú eras una porquería. Ya se te olvidó. Recuérdales, ahora Cristo vive en mí, porque mi lepra fue sanada. La iglesia no es un equipo de fútbol
que gana 10 partidos, empata 5 y después tiene que salir a apretar los dientes para empatar 1-1 con Perú para ver si clasifica al Mundial. La iglesia de Cristo no es eso. La iglesia de Cristo es un equipo donde están llamados y sembrados los que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y es tiempo de que nuestra mentalidad saque la lepra que aún queda allí. Es que yo tengo un temperamento que yo mato y como del muerto. Quizás estás imitando a tu papá o a tu mamá y esa imitación de lepra te va a traer problemas. Porque el hijo que no respeta a papá en la casa encuentra a papá en la calle. Póngale la firma. Y el mundo es complejo. Ayer hablaba con mi hija y le decía, dile a fulana que Dios me está mostrando una pelea fuerte, un conflicto muy grande con una muchacha, pelo negro, liso, con que te has enfrentado y está al punto de reventarse. Un conflicto. Eso es lepra. Al diablo le conviene que nosotros saltemos. No es que así nos señala el mundo. Mírale. Y que es cristiano, pero es un leproso. Una cosa es que usted en determinado momento, como decíamos, iba manejando el carro, iba con su esposa, sus hijos, y de pronto salió uno que no esperaba y su reacción carnal le llevó a decir algo que no debía decir. Y otra cosa es que su tendencia natural sea a estar estableciendo vínculos con personas que en nada lo van a edificar, porque te van a dañar. El proverbio lo dice textualmente: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si yo soy de Cristo y tengo el vínculo del amor de Cristo en mí, yo socializo con mis hermanos en la fe. Eso no quiere decir que rechazo al del mundo, pero mi hermano me edifica, el del mundo me daña. Yo prefiero llamar a un hermano en Cristo cuando tengo un problema que llamar a uno del mundo al contarle mi problema. Pero cuando una persona no ha abandonado su lepra, el consejo del pastor o el consejo de la esposa del pastor o el consejo del hermanito o de la hermanita no le satisface, porque quiere escuchar algo que le alimente su lepra. Uy, tú estás escuchando allí todo eso. Ese pastor es de la vieja guardia. Todo lo que predica es lo mismo, siempre predica contra el pecado. No, sal de ahí. Mira, ve, yo ministraba alabanza, tocaba piano. Tengo una hija producto de la fornicación con un hombre que tiene 3 mujeres. Mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, mi hermana es cristiana, sale con 2 novios a la vez y no les ha pasado nada. Y yo vivo en fornicación con este aquí en el cuarto que mi papá me cedió. Nada me ha pasado. ¿Qué haces tú metida allá que te estén dando palos todos los domingos, que tienes que cambiar tu condición? Un leproso atrayendo a alguien que no ha entregado su lepra. Cuando el Espíritu Santo me regalaba esta palabra, créanme que yo decía, Dios, esto es tremendo. Pero yo me gozo al final, porque hasta aquí me ha traído el Espíritu Santo, de ver que sí, como 9 siguieron en su lepra y uno fue capaz de decir, aquí estoy, hay un remanente que ha dicho, aquí estoy. Y bendigo la vida de mi esposa en el nombre de Jesús, porque sé del esfuerzo y se lo reconozco públicamente, y Dios lo sabe,
que está haciendo para sacar adelante los sueños que tenemos en el ministerio. Porque la hermana Milena, el hermano Germán, gloria a Dios por sus vidas, de haber ido ayer y vieron un terreno que está lleno de lepra. Pero a esos leprosos hay que mostrarle, hombres y mujeres, que han sido sanados. A esos leprosos que están allí, hay que mostrarles que aún Cristo sigue haciendo milagros. Y quiero decirles algo, Iglesia de Cristo, Ministerio Nehemías. Van a haber sillas vacías que no se van a llenar con las mismas personas que estaban antes, porque se fueron a seguir en su lepra. Y a mí Cristo me ha dicho: suéltalos. Me duele el alma, porque tenía vínculos de amistad y sentimientos con algunos de ellos, pero no voy por ellos. La Biblia me dice: recibe al débil en la fe. Cuando el débil en la fe vuelva a la iglesia, yo vengo y lo agarro. Pero aquel que conoció de Cristo y le da la espalda a Cristo y se va a revolcar en el pecado y pone a Cristo en vergüenza, yo no voy a abrazarlo para que siga apachochando su pecado. No más. A mí se me parte el alma, pero no más. Yo camino con los que decidan caminar. El remanente que dice: yo quiero ser limpio, con ese caminaremos. Porque no se necesitan 10,000 para hacer la obra de Dios. Se necesitan uno más para Cristo. Esto no es de multitudes. Esto no es de emociones. Aquí hubo alguno que me decía: pastor, deja de predicar contra el pecado, ya está bueno. Predica emociones, predica que la gente se va a hacer rica para que veas cómo se llena la iglesia. Y yo le dije: ¿sabe qué? Prefiero que se me vacíe la iglesia, pero yo no voy a cambiar lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Dios sabrá qué hace conmigo, pero yo no voy a cambiar la visión. Y lo digo públicamente y lo doy como testimonio. Y si se van 20, Dios verá qué hace para reponer las sillas. Pero no voy a cambiar lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer como iglesia de Cristo. Porque es que una persona que conoce de Cristo hace 10 años, hace 8 años, hace 3 años, hace 5 años, oye, y va a revolcarse en la lepra otra vez, yo no tengo que ir a hacer nada ya. Porque él, con conocimiento de causa, o ella con conocimiento de causa, volvió, como dijo Jesús: el perro vuelve al vómito y el puerco vuelve al lodazal. Le gustó más la lepra que lo limpio que ofrece Cristo. Y esto le digo, iglesia, se está acercando diciembre. Ya nosotros lo hemos visto por experiencia, amor, que cuando llega diciembre, los hermanitos empiezan a deslizarse. Ya se van de vacaciones. Que voy yo a ofrendar, diezmo en diciembre con prima a bordo, eso es mucha plata. Hay que comprar la pinta decembrina. Nosotros no vivimos de tradiciones. Usted estrena cualquier día, el día que le dé la gana a Cristo, Dios lo pone a vivir. Deje de vivir de tradiciones. Deje de pensar en niño Dios y pajaritos preñados. Eso no existe. Nosotros estamos en Cristo. Hemos sido limpiados de la lepra. Caminemos como limpios. Cuando uno se quita la carga de la tradición, oye, qué sabroso. Usted no sabe lo que es estar uno diciembre y que antes y que hay que comprar la ropa. Son 5 pelados, mi esposo y yo, 7 mudas de ropa, 7, 24, 31, 21 mudas de ropa. Así te estudioté, eso cuesta. 7 pares de zapatos. Dios mío. Pero cuando Cristo te quita la lepra y te abre los ojos, tú te das cuenta que, oye, en septiembre
En octubre se compran los zapatos más baratos. Los mismos que venden en diciembre en 300, en octubre los compras en 100. La misma ropa que te venden en diciembre, la camisa de, ¿cómo es? El que vende la ropa que tiene los defectos y lo vende barato como si fuera ropa número 1. En Review. Usted va a Review en diciembre y el vestido con la corredera torcida que vendían en 30,000 en agosto, te lo venden en 300,000 en diciembre, porque el sistema vive de la tradición. Nosotros hemos sido limpiados de la lepra. Esa plática guardémosla, porque en enero está todo el mundo con la cara larga, pero usted tiene de dónde echar mano para esto, para comer, para salir. Hombre, como yo no vivo de tradición, en enero, cuando el mundo está pensando cómo voy a hacer, tendré que empeñar el televisor para la lista de los libros. Usted y sus hijos están tranquilos porque guardó para los útiles de sus hijos. Porque Cristo no es religión, son principios. Por eso la lepra aquí no cabe. Por eso vale la pena caminar al estilo de Cristo. Pastor, pero es que es difícil. ¿Quién te ha dicho que es fácil? No es fácil. Mire, ayer compartía con un hermano acerca de un varón que él se cree hermano de nosotros, pero él no sabe ni siquiera qué es Cristo y utiliza el nexo de Cristo para aprovecharse de uno. Pero como ya uno sabe cuál es el problema, al final Dios lo está usando para bendecirlo a uno. Nosotros soltamos la lepra, caminemos como limpios. El tiempo de la iglesia de Cristo se acerca, cada día está más cerca esto. La venida de Cristo es inminente. Ahora, pregunto, ¿será que Cristo va a levantar leprosos? No, sino limpios. Y también en el arrebatamiento habrá un remanente. Mire que la proporción es de 9-1. Si fueran 10,000 leprosos, entonces 1,000. Si fuera 1,000,000 de leprosos, 100,000. Si fueran 100 millones de leprosos, ¿cuánto es el 10% de 100 millones de leprosos? 10 millones. Entonces la proporción es de 9-1. Y yo no estoy siendo cabalístico ni inventándome cosas, pero la Biblia siempre habla de que los salvos será un remanente. Hay que tratar de estar allí, en ese grupito que sabe que es mejor vivir a los pies de Jesús. Que mi jefe se levanta contra mí, que se levante. Que mi compañera me la tiene al trote, problema de ella. Yo quietecito en Cristo, porque allí sí sé que Dios pelea por mí. Porque mientras yo muestre la llaga de mi lepra, Dios no podrá hacer nada. Yo quiero invitarte a que te coloques sobre tus pies por un momento. Y como ninguno de nosotros tiene lepra aquí, yo quiero invitarle a que hagamos un solo abrazo esta mañana. Y abraza a la persona que tiene a su lado. Dale, agarraste a Elías al fin. Elías, vamos a orar. Yo quiero invitarte a que, si en tu corazón sientes que vale la pena intentarlo de nuevo, hoy es un buen día para hablar con Dios, para decirle al Espíritu Santo: me he equivocado, te he fallado, pero reconozco que necesito de ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Dios, en este momento que miren cada uno de nosotros aquí, que mires cada uno de los que nos están siguiendo en este momento a través de WhatsApp, de YouTube, a través del Facebook.
y que mire sus corazones y nuestros corazones. Padre, tu palabra es corrección para nosotros. Y te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser humildes, que nos hables a tiempo para poder entender dónde te estamos fallando. Yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy delante de ti. Te presento mi vida. Te presento mi corazón. Te presento mis errores. Te presento, Dios, todas mis debilidades. Y en el nombre de Jesús, te ruego me perdones y me limpies. Así como limpiaste, Jesús, esos 10 leprosos, hoy quiero ser limpio. Quizás mi lepra sea la mentira. Quizás mi lepra sea la tristeza. Quizás mi lepra sea mi temperamento. Quizás mi lepra sea el temor, la duda, la soledad. No importa cuál sea mi lepra hoy, Jesús, yo te pido, límpiame. Límpianos, Jesús. Y mira el corazón de mis hermanas y hermanos que están siguiéndonos allí y que en este momento están delante de ti, pidiéndote también, Señor, que en tu misericordia un toque de tu gracia y de tu gloria se derrame sobre ellos. En el nombre de Jesús, Padre, toma el hogar de mi hermano José, de mi hermana Suyapa, y limpia la lepra que hay allí. El hogar de mi hermano Rodolfo, toma la vida de mi hermana Mariluz Pico. El hogar de mi hermano Donald y Flavia, toma la vida de mi hermana Lili. En el nombre de Jesús, la vida de mi hermano David, su hogar, límpialo, Dios. En el nombre de Jesús. Y Padre de misericordia, que no pase desapercibido para nosotros que has escuchado nuestra oración. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Y revélanos, Dios. Revélanos tu voluntad para nosotros. Haznos entender que tenemos que caminar al estilo tuyo. Y que si nos hemos desviado, si nos hemos equivocado en el andar, atráenos hacia ti, por favor. En el nombre de Jesús. 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 Háblanos, Jesús. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias por no olvidarte de nosotros.